Muy buenas tardes, tengan todos ustedes el día de hoy, jueves 24 de octubre del 2024. Son las 6:10 tiempo del centro de México. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de los últimos tiempos a través de este canal en YouTube, asimismo en nuestras cuentas de Facebook, Telegram y WhatsApp. Próximamente vamos a estar allí transmitiendo todo el material para que ustedes puedan ver, obviamente, lo que el Padre nos regala. Después de un merecido descanso, volvemos otra vez a grabar parte de nuestro material que ya tenemos listo. Y continuando con la serie, parte 2, los llamamientos de Dios a México, como parte de esta serie México y la Biblia, parte 2. Obviamente, eh, es como una conmemoración de lo que es el septiembre, pero más que nada, por las fechas, obviamente, pues pospusimos un poco la grabación de este tema, pero considero necesario, dado lo que está sucediendo en nuestra República Mexicana, sacar este material porque así Dios lo está disponiendo, lo está permitiendo, pero es hora de que tú conozcas la verdad de lo que está sucediendo, no solamente físicamente, sino espiritualmente en nuestro país. Si ya te has dado la vuelta por nuestro canal, te invito a que veas la primera parte, porque va a ser continuación de lo que vamos a hablar el día de hoy en esta tarde. Vamos a tocar muchos versículos bíblicos, vamos a dar a lo mejor información que tú no sabes, pero que es importante que sepas, que conozcas, porque esta serie de predicaciones son muy de nosotros, los mexicanos. Si tú nos visitas de otro país, obviamente sabrás que México no solamente tiene una historia pues un tanto larga, esos 214 años de historia, sino que también tiene pasajes de llamados que hace Dios para México. Eh, Dado por el tiempo que estamos aquí, es muy importante que toda la gente conozca parte de lo que es nuestra historia, pero también lo que espiritualmente Dios habla a la nación, no solamente la historia y lo que Dios hace en el país, sino también los ciclos que México en su historia pasada ha enfrentado. Así que quiero poner esta predicación en manos del Señor. Vamos a dar gracias por una tarde más de enseñanza. Y si tú estás con nosotros por diferido en este canal, te invito a que cierres tus ojos conmigo en posición de oración. Padre, te agradecemos, Señor, este tiempo que apartamos, Padre, para abrir tu palabra. Señor, en esta hora, Padre, danos un espíritu, mi Señor, de investigación. Despierto, Señor, como Daniel, Padre, para chequear, Padre, que los tiempos de tu iglesia, Señor, se cumplen al pie de la letra, Señor. Los tiempos de la iglesia de Cristo en las naciones, Padre, se están cumpliendo. Y nosotros, Señor, en México como tal, Padre, también, Señor, estamos en ese tiempo, Señor. Nuestro Cronos, Padre, no es igual a tu Kairos, Padre celestial, sino que nuestro Cronos, Padre, en tiempos de hombre, Señor, en tiempos de un calendario, Señor gregoriano, Padre, apuntan, Señor, al regreso de nuestro Señor en el arrebatamiento, Padre, pero también, Señor, 7 años después, en el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre, porque es una esperanza que tenemos todos los que conocemos a Cristo. Es una esperanza, Señor, que tenemos de reunirnos contigo en las nubes, Padre, sabiendo que el Señor Jesús nos ha preparado una ciudad. No solamente lo dice Hebreos, sino también lo dice Juan capítulo 14,
que el Padre prepara morada para nosotros. Voy pues y os prepararé el lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén, dice la palabra en Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Señor, queremos estar listos, queremos estar en posición. Queremos estar, Padre Celestial, con nuestras vestiduras blancas, Padre, para volar en ese día, Señor glorioso, del arrebatamiento, Señor. Antes, antes de que lleguen los días de tribulación y gran tribulación, los días de angustia, Señor, que están por venir al mundo entero, Padre. Y que para objeto, Señor, de esta predicación, Padre, es necesario tocar. Señor, yo te pongo en tus manos toda la gente que va a ver este video, Señor. Intercedo, Padre, por cada una de ellas, Señor, en oración, Padre, aunque no me conozcan, Padre, tú sí los conoces. Señor, que abra esta predicación sus ojos a lo que vas a hacer en la nación, Padre, en la nación de México, Padre. Señor Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te entrego este material en tus manos, Padre, para la honra y gloria de tu grandeza, Señor. Porque lo he preparado, Padre, con amor, no solo para mis hermanos, sino para la gente que no nos conoce, Señor. Porque tú estás hablando a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Y por eso consideramos que es muy importante, Señor, tocar este tema. Señor, muchas gracias te damos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bien, si no te has dado la vuelta por nuestro canal, vamos a dejar mejor la otra vista, la de la VC. Correcto. Ok, bien. Como título, tenemos aquí nuestro PowerPoint, los llamamientos de Dios a México, como parte de la serie México y la Biblia, parte 2, hecho por un servidor, Gerson Nájera Ruiz, como parte también de una transmisión de los últimos días para la Iglesia de Cristo. Sin más ni más, arranquemos. Introducción. El nacimiento de una nación bajo el deseo de libertad. Paganos, quienes teniendo anhelo de ser libres, aún con deseos de poner freno a la esclavitud. México se independiza un 16 de septiembre de 1810. Un 16 de Elul del 5570 del calendario hebreo, comenzando una lucha por la independencia y la libertad del reino de España a manos de siglos de injusticias, no solo de los indígenas, sino también de los criollos españoles, que muchos de ellos judíos no conversos al catolicismo, desembarcaron en la Villa Rica de la Veracruz con el mismo anhelo de libertad, huyendo de manos de la corona española. En esta segunda parte, vamos a tocar un poquito de lo que es la historia acerca de esas personas que desembarcaron en la isla de la Española, mejor dicho, mejor conocida como la isla de Santo Domingo, en donde se encuentra Haití y República Dominicana hoy en día. Eh, la identidad del pueblo mexicano reside mucho en lo que son los judíos sefarditas. ¿Y por qué lo digo? Porque casualmente, Russia Today ha publicado una importante información de que Cristóbal Colón era judío sefardita. Así es, Cristóbal Colón era judío sefardita. Y en la anterior parte vimos que con la caída de las fechas importantes como la fiesta de las trompetas, además se coincide con el inicio y el fin de la gesta y consumación de la independencia mexicana. Las ascendencias europea e indígena de los mexicanos, venidos de los hijos de Cus y los hijos de Jafet, hijos de Noé, hijos de Adán, está en todo lo que es la historia bíblica, la historia de nosotros como tal. Y para confirmar, es una historia que viene muchos, pero muchos años atrás. En este tema, no solamente estaremos viendo la gracia de Dios en la nación a través de episodios muy conocidos.
muy de nuestra historia como mexicanos. También habrá coincidencias en episodios muy dolorosos del trato de Dios a México, como el dejar vicios nacionales muy arraigados y espiritualmente que hoy México continúa arrastrando. Las fiestas y convocaciones del Señor como llamamientos literales de Dios a México, el país, la sociedad, su gente, no solamente a nivel sociedad, sino también individual. Y para esto, en esta segunda parte, abordaremos parte de las raíces judías en suelo mexicano, el crecimiento de la iglesia cristiana en México y su relación con los llamamientos de Dios a México. Y voy a pedir, por favor, que si tienes la palabra de Dios ahí donde estás, vayamos al libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Vamos a comenzar a abrir la escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos del 1 al 8, y voy a dar lectura con una preciosa Biblia Thompson de estudio, parte de nuestra colección, y ahorita van a ver por qué. Y considero de especial importancia para temas de esta prédica que estamos teniendo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. El grito por la libertad comenzó en un Shabbat, 15 de septiembre de 1810, donde los tiempos de Dios se juntan para cumplir anhelos en el corazón del Padre. Dice Eclesiastés capítulos 3 del 1 al 8 lo siguiente. Vamos a Eclesiastés capítulo 3. Ya me había pasado un poquito. Eclesiastés 3 del 1 al 8. Y dice así, todo tiene, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. 14 de septiembre de 1810, un día 15 de Elul del 5570, en nuestra historia se descubre la conspiración de la Josefa Ortiz de Domínguez y el día siguiente, el día 16 en la noche, Miguel Hidalgo replica las campanas para comenzar la gesta heroica de independencia. Ahorita ya leímos lo que es Deuteronomio capítulo 28 y dice así,
Nuestra ascendencia como mexicanos, en cierta parte judíos, donde tiene su herencia cultural en la comida, la mayor parte de la mayor parte comprobable se da entre los estados de Nuevo León. Como dato curioso, la comida es a base de tortilla y no de maíz, sino de harina, un precursor del pan con la harina, pero sin la levadura, uno de sus derivados. Igual se halla en la degustación del cabrito, como platillo cultural, herencia de los judíos. Antes de la pandemia, el 22 de febrero del 2019, en el portal Enlace Judío México, apareció una historia muy interesante relacionada con Cristóbal Colón. Y aquí enfrente tenemos como título, Cristóbal Colón, el judío que trajo a los judíos a América. Enlace Judío México e Israel. Hablan de que si las afirmaciones de Daniel Ruiz son ciertas, el mito fundacional de América podrá desmoronarse. Cristóbal Colón, el famoso navegante, habría sido un judío converso que, aprovechando el financiamiento de otros judíos, habría facilitado la salida de sus paisanos de España para ayudarlos a escapar de la Inquisición, mejor conocida como el Tribunal del Santo Oficio. La noticia continúa diciendo, en esta conferencia se pone en entredicho la real ascendencia del famoso personaje que conquistó América, el navegante Cristóbal Colón, ya que por documentos encontrados, así como algunos de sus comportamientos, se cree en la teoría de que era un judío converso o marrano, como eran conocidos despectivamente. Y el marrano hablando acerca del puerco en el sentido de que el judío no puede comer animal de pezuña hendida. Y esta palabra la encontramos en lo que es Levítico capítulo 19, donde el Señor específicamente prohíbe a su pueblo comer animales de pezuña hendida. Y voy a dar la cita así como a manera de muy rápida, donde dice lo siguiente. Ok, sobre este personaje de la historia se relatan muchas versiones y una de ellas es que era un judío que tuvo que convertirse al catolicismo para no ser llevado ante la Inquisición, Tribunal del Santo Oficio, y lo cual le valió para llegar a las altas sociedades de la comunidad española y conseguir financiamiento para realizar viajes en grandes barcos como lo relata la historia. En esta conferencia se echó por tierra la idea de que se enseña en las escuelas y que relata la historia de que los reyes de España entregaron sus riquezas a Colón para poder realizar estos viajes, ya que según el conferencista, Colón realmente recibió apoyo de los más adinerados habitantes de España, que fueron los judíos Don Isaac Barbanel y el rabino Abraham Sacuto, pues desde esos momentos España no estaba en las mejores condiciones económicas. También se abordan testimonios como las cartas dirigidas a su familia y en especial a su hijo Diego, las cuales tienen escrito siempre Bezrat Hashem, lo cual denota que tenía un dominio del idioma hebreo y que era muy cuidadoso de no incluir estas palabras en las cartas que enviaba a los reyes, a gente común. Ahora, eh, pero usted dirá, ¿a poco Colón sí en realidad era judío? Pues al parecer la historia nos dice que sí. Uno de los, uno, una de los episodios tal vez de mayor relevancia en la historia de la comida mexicana en el norte del país, y como lo veníamos diciendo hace un momento, en el estado de Nuevo León, el cabrito y la tortilla del maíz son las pruebas fehacientes de que en nuestra gastronomía mexicana se comen herencias judías, porque el cabrito es un animal propiamente eh, muy de la cocina hebrea. Nótese que dentro de lo que son las ofrendas para el sacerdocio, se incluía los machos cabríos, ¿sí? El hijo de una ovejita que se le llamaba macho cabrío y su derivado propiamente
de las cabras, también, esta parte. Am, esta ascendencia viene marcada específicamente cuando se ve, por ejemplo, a varones venir de lejos. Abraham les preparó 3 medidas de harina fina con aceite para comer. En la preparación de tortillas de harina se usa aceite y harina, ingredientes propios de los sacrificios como costumbre heredada de los israelitas que se establecieron en el norte del país. Tengamos una identidad de lo que es el país donde residimos. Si bien esperamos la mejor, aquí por ejemplo podemos ver una imagen de que Abraham ve a los varones y les preparó las medidas de harina, que es precisamente el mismo tipo de comida que les prepararía Abraham, una tortilla de harina. Nosotros lo conocemos como tortilla de harina, pero en realidad sería algo como una medida de harina para hacer un tipo de especie de torta. Ahora, por ejemplo, que se estuvo de viaje, en el norte del país venden unas tipo tortillas de maíz, perdón, tortillas de harina con diversos tipos de mermeladas llamadas coyotas. A mi parecer, y es una opinión personal, pudiera también estar siendo influenciada la gastronomía mexicana por la harina en lo que es también el norte del país. Y además de que era un poco más fácil de cocinar, más que lo que tenemos, a lo que los del norte nos llaman a los del sur de México, que es el maíz. Entonces Abraham ve a los varones y les prepara 3 medidas de harina fina con aceite para comer. Y casualmente las tortillas de harina se hacen con esta misma medida, ¿sí? Y la palabra de Dios dice en Hebreos 8, en Hebreos 11, perdón, vamos a ir a Hebreos 11, del 8 al 10, y vamos a leer lo siguiente. Esos héroes de la fe de los cuales nos habla la Biblia tuvieron que pasar, así como usted y yo, en tiempos de la iglesia de Cristo, de los tiempos de la gracia, la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia en este tiempo. Eh, Usted y yo somos como extranjeros y peregrinos en una tierra extraña, que si bien nuestro país en cierta medida no es el país que quisiéramos tener, Dios nos dice que esto es transitorio y pasajero. Y le voy a explicar por qué. Dice, dice Hebreos 11, del 8 al 10, lo siguiente. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pareciera que Dios tuviera algo que ver en cada paso que la nación da, o incluso si Dios convoca a los mexicanos en donde Dios mismo da nuestra identidad. Y es algo muy importante, porque nosotros como mexicanos, espiritualmente hablando, tenemos una identidad celestial. Como cristianos mexicanos, como hijos de Dios que nacemos, crecimos, trabajamos y vivimos en México, no solamente usted tiene una identidad nacional que lo distingue como mexicano, sino también como hijo de Dios. Por ejemplo, Nabucodonosor fue otro. Paganos que fueron levantados por Dios para dar libertad en ciertos momentos de la historia de esta nación. Y más adelante hablaremos de estos personajes. Por ejemplo, otro de los casos de paganos que se han levantado para dar libertad al pueblo de Israel ha sido Ciro el Persa, ¿sí? Nosotros leemos en la Biblia con mucho cuidado que Dios mismo escribió de Ciro el Persa, Ciro mi escogido, para dar libertad al pueblo de Israel. Ciro el Persa, que ahorita se están dando de moquetes Israel e Irán, pero eso ya es harina de otro costal. 3 líderes
de tres épocas distintas, han libertado a México de manos de la esclavitud del infierno, sobre un control tan atosigante como lo ha sido la esclavitud. Y casualmente los tres son excomulgados por la Iglesia Católica Romana, Miguel Hidalgo y Costilla, declarando la independencia de México sobre la corona española. La fecha del calendario hebreo es un tanto curiosa, un sábado 15 de septiembre de 1810. En el calendario hebreo, antes del mes séptimo, donde Dios establece en su calendario entre los meses de Elul y Tishri, meses sexto y séptimo, la culminación de ciclos y el comienzo de otros. Decretos que Dios hace en su soberanía, en su soberana voluntad, por designio divino, el fin de la esclavitud y el comienzo de algo nuevo, una nación independiente. Aquí podemos ver una, una captura de pantalla donde podemos ver que el 15 de septiembre de 1810, que fue el 16 de Elul del 5570, Dios dictamina por mano soberana dar la libertad a una nación, a un virreinato que ya tenía cuestas en su soberana, Dios solo sabe en su soberana voluntad, por designio propio, dar la libertad de la Nueva España a una república, y no tanto una república, porque al final de cuentas fue una guerra de independencia al comienzo, un, una acción de libertad, pero una declaración directamente del corazón de Dios, de que la Nueva España se transformara en una nación, México. Vamos a números 10, 9 y 10 para ver un poco más al respecto de esta situación. Y va usted a ver por qué estamos tocando esta parte en específico. Números 10, 9 y 10 dice lo siguiente. Dice así: cuando un enemigo los ataque en su propio territorio y ustedes tengan que salir a pelear, toquen las trompetas y lancen fuertes gritos. Así yo, el Señor su Dios, me acordaré de ustedes y los salvaré de sus enemigos. Toquen también las trompetas en días alegres, como los días de fiesta o de luna nueva, cuando ofrecen holocaustos y sacrificios de reconciliación. Así yo me acordaré de ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Y esta lo habla la versión Dios habla hoy. Solemnidades. En el mes séptimo Israel estaba en guerra contra sus enemigos los árabes, e Israel se levantaron para guerrear. En México, en el mes sexto y séptimo, los creos españoles indígenas con un ejército mal organizado se levantaron para pelear por su libertad. Su consumación el día 27 de septiembre de 1821, fecha del calendario gregoriano, que en el calendario hebreo fue un primero de Tishrei del 5582. Se empalmó con una fiesta al son de trompetas. En ese día, México, Agustín de Iturbide, junto con sus aliados, al son de trompetas y en señal de libertad, entraron en la Ciudad de México el jueves 27 de septiembre de 1821. Tremenda coincidencia, la verdad, porque el jueves 27 de septiembre de 1821 coincidió con una fiesta de trompetas en el calendario hebreo. Y solo se tocan las trompetas cuando se tiene una solemnidad que coincida con una fiesta bíblica. Ahora, ¿por qué hacemos la conjugación o la unión de dos fechas específicas que son de historia de México? Porque aquí se demuestra que la mano de Dios en fechas específicas, cuando se comenzaba a nacer la idea de libertad en el corazón de Dios, y que Dios directamente a los mexicanos nos ha dado la primera pista de que los tiempos de Dios son perfectos, el jueves 27 de septiembre de 1821, que es el primer día de Rosh Hashanah, que en la Biblia se especifica como la cabeza del año, y que no son fiestas de Israel, son convocaciones de Dios, se conmemora dos cosas. Número uno, la cabeza del año para el pueblo de Israel,
pero también se conmemora la creación del mundo. La creación del mundo. El Génesis capítulo 1 se conmemora en fechas de trompetas del Señor. Y coincidió en este año 2024 entre lo que fue del 2 al 4 de octubre, que es la luna nueva. Obviamente la luna nueva tiene que ver con las festividades. ¿Correcto? Ok. Vamos a continuar aquí. Ahora, vamos a hablar acerca de un poco de lo que es la sensación, un poco de la sensación de lo que es un toque de trompeta. Este instrumento, tan simple y primitivo, es un cuerno de carnero que rememora al carnero que Abraham sacrificó en lugar de su hijo Isaac, quien estaba dispuesto a dar su vida por Dios. El shofar, del cual este animalito procede, el cuerno de carnero, una trompeta de un cuerno del carnero, eh, es el instrumento de viento más antiguo que se conoce en la humanidad y es el único que hace miles de años tocamos en forma continua hasta nuestros días. La palabra shofar en hebreo significa cuerno. También se relaciona con el vocablo shipur, que significa superación. Es el recordatorio del deseo de nuestra alma para un desarrollo espiritual. El sonido del shofar se compara con el pedido de auxilio de un niño a su padre. Mientras cada niño tiene su propio llanto, el shofar conlleva nuestro ruego universal de sentir a Dios como nuestro creador y rey eterno. El clamor desde la esencia del alma obedece a la profundidad de un anhelo que no puede ser expresado en palabras y que hace que el reinado de Dios sea revelado en nosotros de un modo totalmente diferente. Ahora le voy a dar otro dato. También fue al sonido del shofar que cayeron los muros de Jericó, la primera ciudad conquistada por los hijos de Israel después de 40 años en el desierto. La cita nos la da Josué 6:5. En el antiguo Israel era costumbre tocar el shofar en varias ocasiones. Se utilizaba para proclamar alegres noticias de paz, así como para advertir de peligros inminentes o llamar a la guerra. En Segunda de Reyes 25:25 vemos que David se encontraba en guerra contra los enemigos. En un mes séptimo, el toque de trompeta es una conmemoración, es una convocación dada por Dios. No es solo descripción de la cercanía con Dios, sino el aviso de peligros inminentes o de llamada a la guerra, como lo estábamos viendo hace un momento. Pues ese mismo día, el día 27 de septiembre, el ejército trigarante de las tres garantías entró en la Ciudad de México con muchos caballos, hubo mucha algarabía y la consumación de la independencia se dio exactamente el día después del 27, el 28 de septiembre de 1821, que fue el día número 2 de lo que fue la fiesta de las trompetas. En el día 2 de la fiesta de las trompetas, el 28 de septiembre de 1821, se firma el acta por el cual nació una nueva entidad política llamada Imperio Mexicano, aunque por breve tiempo ya había una bandera de tres colores, como lo vemos aquí atrás y como lo vemos aquí. Un ejército. Y vamos a ir a unas escrituras que me parecieron muy interesantes con respecto a, a esta bandera de tres colores. Vamos a lo que es Salmos capítulo 60, versículo 4. Pero primero vamos a tocar Segunda de Reyes 25:25 para no errar. 25:25 dice así: en el mes séptimo, Ismael, que era hijo de Netanías y nieto de Elisama de Estepa Real, y otros 10 hombres fueron muertos de mano a muerte, hirieron de muerte a Gedalías y con él con él a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y aquí vemos una extraordinaria coincidencia. No solamente se avisaba para advertir de peligros inminentes, sino también de guerra. Aquí vemos que Israel estaba en tiempo de guerra. Aquí la conmemoración
del shofar se aplicaría para término de paz. Y casualmente, a un son de trompetas, en una conmemoración del nacimiento de una nación, el Imperio Mexicano, mejor conocido como México hoy, Dios daba la oportunidad a los mexicanos de su momento de conocer lo que era la libertad. Y vamos al Salmo 60, versículo 4, en la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: nosotros te somos fieles, respóndenos, sálvanos con tu poder, dinos qué debemos hacer para escapar de las flechas. Así este pueblo que amas quedará a salvo. La versión Reina Valera dice en el versículo 4: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Es lo que dice Salmo 60, versículo 4. En la Dios habla hoy dice: distes a los que te honran la señal para que escaparan de las flechas. Bandera, aquí dice bandera. Ahora vamos a lo que es Isaías capítulo 13, versículo 2. Vamos a Isaías, si me acompaña por favor. Isaías capítulo 13, versículo 2, lo siguiente. Y dice así, vamos a comenzar a leer primero la Reina Valera. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Es lo que dice Isaías 13, capítulo 2. Vamos a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice: den la señal de ataque sobre un monte desierto, manden a los soldados al combate, den la orden de que avancen por los portones de Babilonia y que ataquen sus jefes. Dios habla hoy, dice: alcen en un monte pelado la señal de combate, den la orden de ataque a los soldados, levanten la mano para que avancen por las puertas de los nobles. Impresionante. Un ejército pasa por puertas de príncipes. Qué curioso que también el ejército trigarante entró por arcos también. Vamos un poquito más adelante a lo que es Isaías capítulo 49, versículo 22. Y dice lo siguiente. Isaías 49, 22. Dice en la Reina Valera: así dijo Jehová el Señor. He aquí que yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Mire qué tremendo, la verdad, lo que Dios nos regala, lo que Dios le ha regalado a México, el dar la libertad, porque es un designio divino que México tenga una independencia, no solamente primeramente espiritual, sino también física, que se ve en el mundo físico. Isaías capítulo 59, versículo 19 dice lo siguiente, versión Reina Valera: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El mismo espíritu del Señor levanta bandera, bandera en el nombre de nuestro Dios, pero también da su bandera a los que esperan en él. Y aquí vamos a entrar en un punto importante, el cual quiero que esté conmigo. Y para esto vamos a utilizar la bandera que tenemos aquí. El significado de la bandera de México espiritualmente hablando. Usted dirá, ¿a poco tiene nuestra bandera un simbolismo espiritual? Que no solamente nada más una bandera y ya, pues al parecer no.
Y ahorita lo vamos a ver. El significado espiritual de la bandera mexicana por revelación divina es el siguiente, y para esto vamos a utilizar varias escrituras que respaldan lo que Dios le ha dado a distintos siervos de México y traemos para ustedes palabras de Dios en cada una de estas. Y dice así, el color rojo que tenemos acá de este lado representa la sangre derramada por Jesucristo en la cruz, la cual fue dada para redimir el imperio de las tinieblas, para redimir del imperio de las tinieblas a México, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo derramó su sangre en la cruz por México para hacerlo libre y para derribar al imperio de las tinieblas que prevalece aún hoy en México. Ahora, vámonos con el blanco. El blanco representa la santidad de Dios. Y le voy a dar un dato. México como nación escogida, el blanco es la representación de la santidad de Dios, que se derramará sobre el último tiempo de los últimos días. Junto al color blanco, el águila, esta que vemos aquí, esta que usted ve aquí, el águila representa a Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Y para esto vamos a Primera de Samuel 1:3. Primera de Samuel 1:3. Ya vimos que Dios le da a los justos bandera, que el Espíritu del Señor levanta bandera en contra de los enemigos, en contra del diablo. ¿Sí? Sino que también el Señor pone sus colores específicamente en la bandera para hacer notar algo a los mexicanos cuando veamos la bandera. Y ahorita vamos a ver a la luz de la Biblia esta parte. Primera de Samuel 1:3. Y dice así, y subía todos los años aquel varón de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, donde estaban sus dos hijos de Eli, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Dios escoge a México por medio de la santidad. El color de los sacerdotes es blanco, ¿sí? Ahora, Dios, como iglesia de Cristo, nos da la oportunidad de ser reyes y sacerdotes y llevar ese color, espiritualmente hablando, aunque en nuestra ropa física no tengamos una, una asimilación mental de lo que somos delante de Dios, porque Dios nos llama reyes y sacerdotes, según Primera de Pedro. Espiritualmente delante de Dios estamos cubiertos con ropas teñidas en blanco. Y Apocalipsis 19 declara que bienaventurados son los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero, para tener derecho a estar en la gran cena del Dios Todopoderoso, que son las bodas del Cordero. ¿Sí? Y de hecho dice la palabra de Dios en Apocalipsis 19 que son de lino fino, blanco y resplandeciente. El blanco representa la santidad de Dios, grande y poderoso. El blanco representa la santidad de Dios. El rojo representa la sangre derramada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Correcto? Ahora, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La asimilación del color rojo. Ahora, si leemos con cuidado Josué capítulo 5, versículos 14 y 15, vamos a darnos otra idea de lo que es el blanco. Ya ahorita explicamos lo que es el rojo y ahorita estamos explicando lo que es el blanco. Quiero que me acompañe, por favor, a Jueces capítulo 5, versículo 14
y 15, y dice así. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo, la santidad de Dios. Vámonos a otras dos escrituras. Aquí podemos ver que la asimilación del blanco se asemeja también con la tierra que Dios nos da por posesión suya. Uh-huh. Donde Dios dictamina que la nación de México esté asentada por designio propio. Aquí vemos a un hombre del príncipe del ejército de Jehová que no es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, un tipo de Cristo. Ajá, este varón con la espada desenvainada, príncipe del ejército de Jehová. Ahora, aquí hay dos cosas interesantes. Número uno, dice que él está parado en la tierra. Dios tiene una espada en ese lugar donde está él. Josué va a estar peleando. Josué también puede ser un tipo de nosotros como cristianos peleando por nuestra tierra. Uh-huh. Orando, intercediendo, ayunando por las demás personas, predicando el evangelio de Cristo, peleando la buena batalla de la fe como hijos de Dios. También. Primera de Samuel 15. Primera de Samuel 15, 2. Dice, así ha dicho Jehová, 15, primera de Samuel 15, 2 dice así. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jehová Sebaot, el blanco, Jehová Sebaot. El blanco representa a Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al ponerse en el camino cuando subía de Egipto. Es lo que dice el pasaje. Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, es la viva representación del color blanco. Y vamos un verso más adelante, en el verso 17:45. Aquí estamos en la historia de David mata a Goliat y dice así. Entonces dijo David el filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, diciéndole David a Goliat. El blanco representa lo que es Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, y también grande y poderoso. El blanco también representa la santidad de Dios. Ahora, la serpiente representa a la serpiente antigua. La serpiente antigua representa al enemigo de Dios que ya puso a sus pies sobre esta nación. Jehová dio a su hijo Jesús. Dios dio a su hijo Jesús para romper el imperio de las tinieblas que tenía el enemigo sobre México. Ya ha sido vencido ese enemigo. Apocalipsis 12:9 dice lo siguiente. Vamos con esto. Vamos a este punto. Apocalipsis 12:9 y dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el verso 10 dice, entonces oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dios el Señor, espiritualmente hablando a través de su bandera, dice, yo derrotaré en la nación a mis enemigos. El águila en medio del color blanco representa la limpieza de Dios que va a hacer en nuestra nación.
el espíritu de santidad que se derramará para barrer la obra del enemigo en nuestra nación. Y con esto vamos a Isaías capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Isaías 11, versículos del 1 en adelante. Y dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Espíritu de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. De poder. 5. De espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de Jehová. Gloria al Señor. Vámonos siguiéndonos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito, y se acostará el becerro y el león, y la bestia domesticará. Andan juntos, y un niño los pastoreará. Amén. Palabra de Dios. Y para finalizar con esta parte, Romanos 1:4. Romanos 1:4. Vámonos al Nuevo Testamento. Ahora estamos en lo que es el color blanco. El espíritu de santidad que se derramará para barrer la obra del enemigo en esta nación. Romanos 1:4 dice lo siguiente: dice la palabra de Dios en Romanos 1:4, así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Jesús. Aquí está hablando de Jesús. Pero también aquí está hablando acerca del Espíritu de Santidad que confirmó a Jesucristo con poder por la resurrección de entre los muertos. Versículo 5, vamos a leerlo también. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, aquí escribe Pablo, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ahí está. Para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y no solamente habla de México, habla de todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Prosigue el versículo 6. Vámonos con el último color, el color verde. El color verde simboliza la templanza de Dios. ¿Qué es la templanza? No es nada más y nada menos que la misericordia y la paciencia de Dios con México. La templanza, según el diccionario de la Real Academia Española, significa es moderación, sobriedad y continencia. Otro significado es benignidad o clima de un país. México tiene un clima muy bueno, tiene una tierra bendecida. Hay canciones que dicen tierra bendita por Dios, algo así, dice un canto popular. La templanza es el significado bíblico es dominio propio y la moderación de los apetitos y sentidos sometiéndolos a la razón. Frutos del Espíritu, según Gálatas capítulo 5. Los frutos del Espíritu representan la buena tierra que Dios te da, la tierra que Dios te promete y el próximo avivamiento de una nación. Prosigamos a compartir el material que Dios nos da. La bandera de México en sus tres colores, verde, blanco y rojo, y lo que Dios está por hacer en la nación. Episodios donde Dios ha llamado a la nación de México. Ha sido la guerra México-Estados Unidos. Tan solo 30 años después de la consumación de la independencia,
Dios ha llamado desde sus inicios a México para ser independiente, pero en el proceso de ser independiente se tienen que dejar algunos vicios sociales. Tal es el caso como lo fue parte del anhelo de sanar el alma mexicana de la anarquía o la nula sujeción a la autoridad, fruto heredado por no pertenecer a una nación, sino a un cuerpo o grupo social. Por eso vemos que México se fragmenta mucho en cuanto a en cuanto a su manera de pensar. Los tres Méxicos en muchos casos dicen cuatro: el del sur, el México del federalismo y el del norte, que siempre se quiere comparar que se quiere comparar el México del norte con el de los Estados Unidos. México con Dios tuvo su primer encuentro durante la Guerra México-Estados Unidos. Aunque en el principio el territorio mexicano era de gran extensión, el Imperio Mexicano, el clero católico mexicano en aquellos años veía con malos ojos que durante el primer Congreso Constituyente en 1824, la libertad de culto en México fuera una realidad. No obstante, en un país naciente, la religión oficial de Estado, el catolicismo, era solo la permitida y otras libertades de culto no eran permitidas. Pero ya desde aquellos años, ilustres personajes declaraban lo siguiente, como el ejemplo de Vicente Rocafuerte, una persona que ayudó a Agustín de Iturbide a proclamar la independencia en 1831, declaró, uno de los primeros liberales ilustrados en América Latina, deseando la inmigración de los protestantes, la tolerancia, paz y la migración creará un cambio de hábito entre los mexicanos. Naciones más avanzadas como Inglaterra o Estados Unidos venían experimentando fuerte crecimiento económico como producto de la innovación, tecnología y apegadas mucho a las ideas de la ilustración, algo de materia pendiente durante los primeros años del México independiente. Y recordemos que a través de estos años antes de la guerra México-Estados Unidos, Dios permite que colonos estadounidenses que practican el cristianismo lleguen a los estados de Tamaulipas y Nuevo León, y es de ahí donde surge el verdadero problema de la guerra México-Estados Unidos, que el clero mexicano veía como sectas a los protestantes, pues predicaban ideas de libertad, no muy afines a las del Vaticano en aquellos años. Ahora, esta idea de tolerancia, de libertad de culto entre los mexicanos del norte, creó una confusión muy grave, pues se veía la inestabilidad en el país como algo que el clero tenía por común. Y ellos pensaban que los protestantes tomarían el control de la nación, pues tendrían muchas de sus concesiones amenazadas en una población no con muy poca educación. Pues si algo Dios hace en nuestras vidas es quitarnos los velos de la ignorancia. Y ya desde 1541, Romanos 1:16 era muy peligroso para Roma. Y vamos a platicar por qué. Porque en los días del oscurantismo, y gracias a que un valiente alemán se levantó el 31 de octubre de 1517, fecha en la cual todo mundo celebra Halloween, donde era una época muy oscura, y hoy en día, espiritualmente, y en los últimos días antes del retorno de Cristo, veremos un alud de maldad, de ocultismo, de magia, etcétera, etcétera. Un valiente monje católico el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, Alemania, se paró y protestó valientemente y en 95 tesis echó abajo toda la mentira católica de las indulgencias, el papado, el matrimonio entre los obispos, etcétera. Esto creó un incendio en Europa desde 1517 hasta 1647. Y yo quiero recordar las palabras de un padre de la iglesia llamado Juan Hus. La historia dice que cuando él estaba siendo colgado en la hoguera o iba a ser quemado en la hoguera, él declaró por profecía de Dios lo siguiente: tú era 1600, era 1417 aproximadamente. Juan Hus estaba yendo a la hoguera, no crucificado, pero sí casi por morir. Y él declaró lo siguiente: tú al día de hoy estás apagando una lucecita, pero dentro de un siglo
tú no vas a poder parar un incendio. Palabras de Juan Hus. El 31 de octubre de 1517 este incendio se consumó cuando, a través del hambre espiritual de un hombre llamado eh, de un hombre que se llamaba tengo su nombre aquí en la Martín Lutero, en 1517, Martín Lutero protestó, pero Dios lo llevó Dios lo llevó en su hambre espiritual de buscar la verdad, a leer Romanos 1:16 y te lo quiero citar en esta noche. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esto lo leyó Martín Lutero y fue un terremoto espiritual para su vida. ¿Por qué? Porque él de, en un hambre, él de, de estar ansiando de Dios, Dios lo despertó a él, como despierta a muchos de nosotros en tiempos clave, a investigar, a buscar, hambre por Dios. Y vamos a ver lo siguiente. Satanás sabía que si la iglesia mexicana nacía y la libertad de culto se promulgaba a México, se le iban a quitar muchos velos. Por eso Dios hizo estallar la guerra México-Estados Unidos. Que México se acercara al evangelio, que México se acercara al evangelio, la guerra fue el instrumento que Dios usó para que estadounidenses y por ende la intervención de Dios en la nación por medio de la guerra se hiciera evidente, pues Dios estaba llamando a México. Uh-huh. Ahora, un episodio muy sonado en esta guerra, precisamente en la guerra México-Estados Unidos, fue la del asalto al castillo de Chapultepec el día lunes 13 de septiembre de 1847. Pues bien, ese día, lunes 13 de septiembre de 1847, fue el día 3 de Tishrei del año 5608 del calendario hebreo. En el antiguo Israel era costumbre tocar el shofar, la trompeta, en varias ocasiones. Se utilizaba para proclamar alegres noticias de paz, así como ya lo hablamos un momento, así como también para advertir de peligros inminentes o llamar a la guerra. Durante las batallas, el sonido del teruá, del Yom Teruá, la trompeta de Dios, llegaba con fuerza para simbolizar el triunfo. En septiembre, la batalla de Chapultepec fue el anuncio de la naciente nación mexicana para retornar a Dios. La nación como tal no quería verlo. Amenazaba el pensar de una sociedad sin educación. Uno de los argumentos muy comunes hoy en día con los Estados Unidos es decir que ellos nos invadieron, pues fue una intervención, aunque México no ganó muchas batallas. Esa intervención la recordamos como un duro golpe, pues México perdió mucho territorio. Pero lo que ganó el señor fue la entrada de los misioneros británicos y estadounidenses, pues eso abrió el camino de la manera más dura para que el mensaje de salvación y esperanza llegara a los corazones mexicanos en este tiempo. Esta pintura tiene como objeto eh, ver que el asalto al castillo de Chapultepec el lunes 13 de septiembre de 1847 fue un episodio de gran dolor para el pueblo mexicano. ¿Sí? Eh, obviamente, pues se tocaba el shofar y Dios estaba anunciando la guerra contra los Estados Unidos. Y desde antes, desde 1846, se venía proclamando, pero no fue hasta el 47 cuando el sonido del terúa llegó a México para decir: hey, te estoy hablando, hazme caso. ¿Sí? Eh, desde los inicios de México independiente se arrastra este mal, el de la anarquía, sin sujeción, vicios heredados por las tradiciones de la Nueva España. Dios no había terminado de moldear
la identidad de la nación que hoy todos conocemos. Personas ilustres, liberales, por llamarlas de un modo, como el doctor Mora, Melchor Ocampo o José Crescencio Rejón, ministro de Relaciones Exteriores de México, en una carta dirigida a F. Semhart, representante de Prusia en México, declaró lo siguiente: hago un trato secreto para que oficiales extranjeros protestantes se reúnan. Además, se establecía las directrices para un culto protestante en la capilla privada de la legación. Ahora, antes, aquí tenemos a lo que es Vicente Rocafuerte, y él había mencionado, fue uno de los primeros liberales. En 1831, él declaró lo siguiente: deseando la inmigración de los protestantes, la tolerancia, paz y migración, creará un cambio de hábito entre los mexicanos. Obviamente, ya lo habíamos comentado, la libertad de cultos en nuestro país era algo impensable en aquellos años. Ahora, personas como célebres liberales, entre ellos el doctor Mora, Melchor Ocampo, o mencionando a este ministro de Relaciones Exteriores de México, José Crescencio Rejón, cuanto más he pensado en la materia no he hallado, dice, prosigue la carta, no he hallado medio más conveniente para que los acabo de exponer, para familiarizar el espíritu de los habitantes del país con ideas más liberales y tolerantes. Favoreciéndolo vuestra excelencia, tendría la satisfacción de obtener el reconocimiento del gran número de los cristianos protestantes que viven en el territorio de la República. Y esto fue el fechado el día 15 de octubre de 1846. Doctor Mora, célebre liberal, en un comentario dijo lo siguiente: el que está acostumbrado a vivir y a sostenerse sin necesidad de abatirse ante el poder ni mendigar de su subsistencia, es seguro que jamás se prestará a secundar sus miras torcidas, ni proyectos de desorganización, ni tiranía. Era importante, en palabras del doctor Mora, en transformar los hábitos y costumbres del mexicano mediante la instrucción. ¿Y dónde vemos específicamente esto en la Biblia, querido Gerson? Bueno, lo vemos en Oseas capítulo 4, versículos del 1 al 14. Aquí Dios hace una amonestación al pueblo de Israel, durísima, por cierto, pero si leemos con cuidado, el mensaje también es para México, querido y estimado oidor, lector, que ve nuestra prédica. Dice la palabra de Dios. Oseas 4, del 1 al 14, dice lo siguiente: oíd palabra de Jehová, oh hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a tu grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación los hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Aquí habla en el sentido espiritual de invocación a ídolos. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de los encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van como rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento
caerá. Qué tremendo, la verdad. Dice, dice Deuteronomio 6, del 6 al 9 en adelante lo siguiente. Vamos para allá, si me acompaña. La viva radiografía de México. La viva radiografía de México. ¿Qué más puedo yo añadir? Deuteronomio capítulo 6, del 6 al 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En aquellos años, uno de los postulados de la burguesía, la clase media alta del momento, era el de la libertad de conciencia. De aquí el afán de descatolización de los dirigentes máximos del liberalismo mexicano. De las tres bases conseguidas por los liberales para la educación era que fuera obligatoria, gratuita y laica. Era el laicismo el que abría las puertas al propósito liberal. Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, Justo Sierra, considerado más apegado a la ilustración del protestantismo. Melchor Ocampo, pienso que no sirva la religión como medio de explotación, sino con propósito, y esa es el protestantismo. Esto lo dijeron ellos. Juárez, por su parte, quería una religión para el indio, pero no la católica. En palabras de él, dice así, desearía que el protestantismo se mexicanizara conquistando a los indios. Estos necesitan que la religión los obligue a leer y no los obligue a gastar sus ahorros en cirios para los santos. Otro excomulgado de la Iglesia Católica, Benito Pablo Juárez García, promulgando en 1857 las leyes de reforma, las cuales separan la Iglesia del Estado, pero sobre todo el gobierno toma el control de los datos de los nacimientos y defunciones, ya que la Iglesia Católica tenía el control sobre los registros de propiedad, nacimientos, defunciones, etcétera. Por lo cual, al tomar el control del gobierno de México sobre las iglesias católicas, pasaba a manos del Estado el control de la información que la Iglesia Católica tenía en sus manos. Aún además les obligaba a pagar impuestos la Iglesia Católica al gobierno sobre el uso de suelo y equiparar las iglesias como edificios públicos, o sea, el control de los edificios sobre lo que la iglesia tuviera bajo su control. Y aquí vamos a algo bien interesante. Dato curioso, entre 1857 y 1861 las guerras de reformas no comenzó dentro de ninguna fiesta judía. La guerra de intervención francesa terminó en un año de jubileo, esto sí, donde Dios hace restitución de todo lo que los civiles pierden. Casualmente, México dejó de pagar sus deudas en 1861 y hubo un congreso en 1861, lo que provocó que España, Inglaterra y Francia, las potencias coloniales en aquellos años, quisieran invadir México. Pero la batalla continuó contra Francia por el control y la ambición de Francia de sus ámbitos expansionistas, como Napoleón después de la intervención francesa en 1789. Casualmente, la guerra de la intervención francesa duró 7 años y 7 meses. Interesante coincidencia. 7 años y 7 meses. La guerra de reforma, considerada por los franceses como una posibilidad de que la Iglesia Católica en México recuperara poder, ya que los estados pontificios habían perdido la capacidad de defenderse a sí mismo, pues Europa y Estados Unidos, sobre todo México, se encontraban en guerra. Este hecho comenzó la guerra el 8 de diciembre de 1861.
Y el 31, el día diciembre 31 de 1861, hubo un eclipse sobre los países que estaban en guerra. Y aquí tenemos este eclipse que hubo en 1861, que se dio entre México, América, pasa todo el Atlántico, sube hasta África y termina específicamente en Europa. El eclipse se vio prácticamente en toda Europa. Una clara ligadura de que entre esos dos continentes, hacia adelante, a ambos lados del Atlántico, habría guerra de por medio. Paréntesis. La guerra de secesión en los Estados Unidos, 1861-1865, fue provocada por el asesinato de Abraham Lincoln al abolir la esclavitud en el discurso de Gettysburg. Haremos un paréntesis aquí. El Vaticano fue la única en apoyar al sur cuando este proclamó la separación de los Estados Unidos. Ellos apoyaban el esclavismo, el Vaticano. El norte y el sur entonces entraron en guerra, confederados contra el norte. La guerra de reforma comenzó específicamente un 8 de diciembre de 1861. Ahora, continuando con esto de la guerra de secesión, un poquito. Lincoln era peligroso a los ojos del Vaticano. Abraham Lincoln, porque abolió la esclavitud. La guerra de reforma comenzó un 8 de diciembre de 1861, domingo, y terminó un viernes en un encendido de velas en sábado, un 21 de junio de 1867. Viernes 21 de junio 1867, el día 18 de Sivan del 5627. Una guerra de casi una guerra de una semana de años. 7 años y 7 meses. Guerra entre México y Francia. Aunado a los 4 años de guerra civil entre liberales y conservadores entre 1857 y 1861, esto para definir el modelo de nación que se quería. Y ahora, esto abrió la puerta para que la sociedad británica mandara misioneros británicos como Diego Thompson, célebre misionero británico. A él le debemos esta Biblia de referencia a Thompson, por Diego Thompson, célebre misionero británico, que durante unos meses predicó el Evangelio en las calles de la Ciudad de México. En 10 años después, la promulgación de las leyes de reforma. En tan solo 20 años, los tratos de Dios con México a través de la guerra y la inestabilidad política abrieron la posibilidad de sembrar una semilla de esperanza en los corazones mexicanos. Y es así como el mensaje de esperanza hace 214 años de la libertad fue el mismo en la cruz del Calvario y es el mismo que en el 2024 México tiene. Jesús salva, Jesús es la salvación. Juan 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahora, él es Diego Thompson. Él predicó en lo que es la calle de Moneda hoy en la Ciudad de México. A él le debemos esta Biblia que tenemos aquí. Es como un regalo de parte de lo que él hizo para la primera generación de cristianos en puntos clave de nuestro país. 1857, bautistas, presbiterianos y agentes de la Sociedad Bíblica Americana desarrollaron tareas de difusión en Matamoros, Zacatecas, Veracruz y Monterrey. Las iglesias de otras sociedades, otras denominaciones fundadas en distintas ciudades, estuvieron a cargo en su mayoría de ministros protestantes, evangélicos, estadounidenses en la Ciudad de México.
así como en Zacatecas o Monterrey, con el apoyo de los evangélicos mexicanos no afiliados, que ayudaron en la organización de congregaciones como por ejemplo Arcadio Morales, que él es el que está aquí, Arcadio Morales, que junto con Sóstenes Rocha, primo del presidente Juárez, se habían opuesto a la creación de una iglesia episcopal mexicana. En cambio, un ministro denominado Riley Morales llegó a ser pastor de la iglesia presbiteriana más importante de México. Y Juárez, el primo del presidente, ministro de la iglesia episcopal metodista del sur en México. En 1875, el historiador Luis González dice en un comentario al respecto, contando con el apoyo del régimen, los liberales, ellos dos, Sebastián Lerdo de Tejada y José María Iglesias, los ministros evangélicos logran algunos triunfos durante la República restaurada. Hacia 1875 se cuentan con no menos de 125 congregaciones, 11 iglesias construidas y 99 salas de sermón. En 1888, durante la reunión en la Asamblea General de Misiones Evangélicas, se reportan 469 iglesias y 49.512 hermanos en la fe, de los cuales ya para 1906 eran 70,000. El avance del Evangelio en la República por parte de los misioneros americanos se basó en lo siguiente: el excelente empleo del conocimiento bíblico para la vida espiritual, dominándolos sin titubeos, el espíritu que los animaba a buscar la mejoría de condiciones, y lo digo por él, por Diego Thompson, era buscar la mejoría de condiciones en el ambiente que operaban, al preocuparse por la fundación de escuelas, en palabras del ministro Foster, fundando escuelas para entrenar a la naciente generación de pastores mexicanos. La predicación en lo que más se confía para la propagación de su causa, preparar y conocer el valor de la palabra. Y por ejemplo, Sebastián Lerdo de Tejada y Valentín Gómez Farías fueron los que Dios levantó como tipos de Nabucodonosor, paganos y que buscaban la modernidad de México en su momento, para proclamar la verdad divina y de libertad espiritual para la nación mexicana. Historias de misioneros británicos como Diego Thompson, misioneros británico y predicador en la Ciudad de México, del cual hablaremos un momento, él, y predicador en la Ciudad de México en la residencia en la calle de Moneda, actual centro histórico, apoyado por la administración de Benito Juárez, para dejar un legado de la edición de una Biblia mexicana, la Biblia Thompson que tengo en mis manos, versión Reina Valera 1859, traducida y actualizada a la versión 1960. Es aquí que en el punto donde nosotros vemos que la historia del país ha habido no solamente obstáculos para lo que es el, la difusión del Evangelio en México. Obviamente, la tercera persona de la cual podemos hablar y que quisiera que la vieran ustedes dentro de un momento, y me voy a poner en un momento, es la siguiente. Quiero compartirle esta parte. Hablaremos acerca de la tercera persona, que fue, a mi parecer, muy importante para la difusión de lo que fue el Evangelio en México. Y él se llama Plutarco Elías Calles, ¿sí? La historia original sobre su gobierno, pero sobre todo el episodio tal vez más negro
de lo que ha vivido México en su historia, al menos en donde vivo, que es el estado de Guanajuato, es lo siguiente: la guerra cristera. Era que el gobierno quería sofocar la rebelión cristera en todo lo que era la región del Bajío, llamándose Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, la región del Bajío, parte del Estado de México, donde se conocen episodios donde las tropas federales en 1926 hacen volar el Cristo Rey original del Cerro del Cubilete en Guanajuato y retomar el control del orden donde había sublevados indignados con el gobierno y también proclamaban la independencia de la autoridad de Roma sobre México. Eso es lo que dice la versión oficial. Lo que no te cuentan es que en realidad estaba pasando en Guanajuato, es que el poderoso aparato del espionaje del Vaticano en México estaba preparando una cruzada religiosa, que era retomar el control de los tesoros de plata y oro, principalmente en la zona del Bajío, y promover un Estado católico en México, principalmente bajo la autoridad directa de Roma. A esto a Calles no le gustó y proclamó la ley Calles, con la cual a los sacerdotes se les permitía ejercer un casamiento real con esposa e hijos, lo cual contrariaba los cánones de Roma respecto al celibato sacerdotal y al dogma de fe, muy tradicionales de la religión católica. La guerra cristera duró 3 años y al finalizar dejó una huella profunda en la sociedad guanajuatense. Incluso hoy hay historias de esa guerra cristera. Dios durante muchos años habló de muchas maneras al pueblo mexicano acerca de lo que para la nación se vino, es y se vendrá. Por ejemplo, ya hablamos hace un momento de personas como Diego Thompson, misionero cristiano que Benito Juárez dejó entrar para predicar a Jesús en los años antes de la Guerra de Reforma. Por ejemplo, los bautistas en Nuevo León, ya para dejar de compartir un poco esto, así como a modo de dato final, eh, los bautistas en el norte de México, en Nuevo León, comenzaron la predicación de lo que es el Evangelio. Y para también efectos de esta enseñanza, la predicación del Evangelio en el norte y con Tamaulipas, que al día de hoy tienen mucha violencia. Principalmente se pelea con principados de violencia en esos dos estados, Nuevo León y Tamaulipas. Semilleros del Evangelio, para empezar, en este país, en el norte. Además, se sabe que en los años 1880, con la presidencia de Porfirio Díaz, el Evangelio comenzó a esparcirse en áreas del país. Se justifica la violencia ahorita desde tiempo, porque Satanás pelea esta parte del país, pues ha sido una zona donde se ha predicado desde hace mucho tiempo atrás la libertad espiritual, que Cristo es el único camino al Padre. Hemos nombrado algunos personajes históricos que, en opinión de este servidor en su momento, dieron libertad a una nación que desea salir de las garras del infierno. En la siguiente entrega de esta serie, México y la Biblia, analizaremos la redención de las 70 naciones de donde surgieron los orígenes de la patria mexicana, así como el número de personas que estaban construyendo la Torre de Babel y los llamamientos de Dios en la naturaleza, en el pasado reciente de México y su pasado espiritual, para después finalizar con lo que Dios a futuro ha profetizado para la nación. Sin más ni más, oremos a Dios para cerrar esta parte. Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos das. Señor, te agradecemos, Padre, por cada momento que en tu presencia, Dios Todopoderoso, tú nos das. Señor precioso, yo te pido que tu palabra que se ha dado, Señor, en esta noche, sea una clara señal de que tú estás hablando a la nación. Y no solamente a la nación, sino también, Padre, a personas que a lo mejor tal vez no tenían ni idea de lo que se está peleando en este país, Padre, al día de hoy.
Señor, permíteme poner en tus manos a todos nuestros amigos y amigas que vean este video. Señor, que si no son mexicanos, Padre, o son de otra nacionalidad, Padre, tú los lleves a la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo Jesús, el cual dice Primera de Corintios capítulo 4, es la imagen de Dios. Dios Todopoderoso, solo la luz de tu santo Evangelio, Padre, solo la verdad bíblica, Padre, de la cual nos habla tu palabra, Señor, en el Salmo 119, versículo 100, en el Salmo 119, 105, que es lámpara que ilumbra a mis pies tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbra a mi camino, nuestro camino, como nación, como sociedad, Señor, como individuos, Padre, que ejercen una libertad de conciencia, Padre, una libertad espiritual que solamente tú, Cristo Jesús, puedes hacer posible en los corazones de la patria mexicana, Señor. Padre, yo pongo en tus manos en esta nación. Lo que fue en su presente ya fue. Lo que es en nuestro presente, Padre, lo que fue en el pasado, Señor, ya fue. Y lo que es en este presente, Señor, en tus manos está. Lo que el enemigo, Padre, con sus tinieblas, quieren hacer sobre la patria mexicana, Padre. Levantamos, Señor, una intercesión por México, por su gente, por el presidente, Señor, de la nación. Padre Celestial, por las personas que están en autoridad, Señor. Padre, para que tu luz llegue a los rincones donde hay necesidad, no solamente arriba, sino también abajo, Señor, hablando de los estratos sociales. Que llegue, Señor, tu santo evangelio a todas las partes del México donde aún hace falta, Señor. Porque dice tu palabra que este evangelio será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Que este testimonio será predicado. Textualmente la palabra dice, y este evangelio será predicado a todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Padre Celestial, tú una vez más hablas al corazón de México, hablas a la sociedad, hablas a su pueblo, Padre, diciendo que retornemos al arrepentimiento, que hagamos, Señor, un arrepentimiento genuino de corazón para tener la libertad de conciencia, de lo cual Martín Lutero predicó un 31 de octubre, Señor, de hace 500 años, otorgando la libertad de conciencia sobre una Europa, Padre, ávida y necesitada de ti, Señor. Y como lo fue en México en su momento, Padre, cuando fue fundado por un designio divino, Señor. Hoy, Padre Celestial, en el 2024, a 214 años de la gesta heroica de independencia, Padre, pedimos exactamente lo mismo, que haya libertad de conciencia, Padre, para que tu palabra, que es luz, alumbre todos los lugares oscuros de nuestra vida. Gracias, Señor, por abrir tu palabra, por indicarnos que necesitamos retornar a tus caminos, porque tú estás por mostrarte a todas las naciones de la tierra, Señor, y México no es la excepción, Padre. Estamos al principio de tu lista celestial, Padre. Tus ojos están puestos sobre esta nación, Padre. Y en el último día de la fiesta de los tabernáculos, Padre, que dura una semana, Sucot, Padre. Este último día, Señor, tú dices, tú mandas, vuelvan al Dios vivo, el cual será amplio en perdonar. Dice también su palabra, volveos a mí y él se volverá a vosotros. Una clara llamada de advertencia
para la nación mexicana, Señor. Pueblo de México, retorna a Cristo Jesús. Pueblo que estás en Guanajuato, retorna a Cristo Jesús. Pueblo en el norte de México, retorna a Cristo Jesús. Pueblo del centro de México, retorna a Cristo Jesús. Pueblo del sur de México, retorna a Cristo Jesús. Porque viene tu tiempo en que Jehová el Señor se hará visible en la tierra mexicana. Oh Santo de Israel, tú te harás visible en la nación, Padre, porque estamos en lo más alto de tu lista, Señor. Dice Juan capítulo 1:12, lo siguiente: ellos no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y abro su palabra, citando Juan 1:12, para leerte lo siguiente: porque el Espíritu Santo me motiva a que te lea esto. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el 14 prosigue: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, hablando en referencia al Señor Jesucristo. México, vuélvete a tu Señor, vuélvete a tu Señor, vuélvete en Teshuvah, en arrepentimiento y en santidad a Dios, porque el Señor visitará nuestra tierra muy pronto. Vuélvete al Señor, vuélvete a Cristo Jesús. Dios te está llamando. Y si tú quieres responder a este llamado, dile: Señor, entra a mi corazón. Quiero que vengas a habitar a mi corazón y me des paz, me des shalom, Señor, dentro de mi alma, dentro de mi corazón, dentro de mi cuerpo. Solo dile estas palabras: Señor Jesús, yo quiero tener paz en mi alma. He escuchado toda esta palabra y toda esta predicación. Señor, estoy convencido de que tú has hablado a mi corazón. Ven y entra. Te hago Señor y Salvador de mi vida. Y te doy todos los derechos legales de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo para que entres y tu precioso Espíritu Santo habite dentro de mí. Y que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que cuando yo muera no vea muerte, sino vea vida, vida en mi interior, vida espiritual, vida eterna, Señor, de esa vida de la cual hablas en tu palabra. Yo reconozco que delante de ti soy convencido por tu palabra y que quiero entregar mi vida al servicio de tu reino, Señor. Padre, escúchame. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera vea vida espiritual, vida eterna, Señor, en mi alma. Lávame de mis pecados, lávame de mi maldad. Reconozco, Padre, que soy un pecador y que te necesito, Señor, para tener esa vida espiritual y esa libertad de conciencia que solamente Cristo Jesús puede darme. Muchas gracias, Señor. Te doy gracias, te doy gracias, porque tu Hijo Jesucristo nos liberta de todo pecado, Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta noche, en el nombre de Jesús.
Amén. Y bueno, si tú hiciste esta oración conmigo, indica que por fe eres salvo. Si tú sientes paz, es el mejor testimonio que puedes recibir, así como yo, de que tengo ya vida eterna dentro de mí, fluyendo dentro de mí. Al principio no lo entendía, pero esto se revela cuando leemos más y más de este libro, de la palabra de Dios, la palabra viva que edifica y que da garantía de que aún después de la muerte veremos la vida, porque lo fiel es el que prometió, ya lo hizo, por fe es posible. Como leímos hace un momento, Martín Lutero, hace 500 años, leyó, el justo por la fe vivirá, vivirá. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, donde quiera que te encuentres. Nos vemos en la tercera parte de la serie México y la Biblia. Hasta entonces, que el Señor te bendiga, te guarde, al igual que mí, al igual que Dios me guarda a mí también, así te guarde. El Señor te bendiga. Muy buenas noches. Nos vemos en una siguiente entrega con una prédica más y con un mensaje fresco de parte del Señor. Bendiciones. Hasta entonces. Que el Señor te bendiga. Shalom.